Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto. Hoy día vamos a continuar con una serie que iniciamos la semana pasada a propósito de que nos encontramos en un proceso constituyente luego del anuncio de la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada, y corresponde que comencemos a debatir temas que están marcando la política y la vida de los chilenos este año. Hoy en día nos encontramos con el profesor académico universitario Haroldo Quinteros, que nos acompaña. Haroldo, un gusto saludarte y que hayas tenido la disposición de estar estos minutos con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por la ocasión que ahora tú vas a... Yo la voy a anunciar. Sí, no es un día cualquiera el de hoy. Ya decíamos, no es un año cualquiera, estamos en un año de próximas elecciones municipales. Se articulan las fuerzas políticas en este minuto. Todos los días conocemos novedades con respecto a eso. Hay un proceso constituyente, luego de tantos años que hemos tenido una rígida, férrea constitución heredada y que esperamos que el proceso participativo que se lleve adelante permita contar y que entre aire fresco a esa constitución. Pero además, porque hoy es 19 de abril y el Partido Socialista de Chile cumple 83 años. Estamos en el 83º año desde su fundación, el 83º, nos entendemos. Es el partido de Allende, es el partido que lidera con su candidato Salvador Allende y accedemos al triunfo de las fuerzas populares en septiembre de 1970. Entonces hoy, además, y el motivo principal también era conversar sobre la educación, particularmente en lo que se refiere a las reformas en la educación superior, las universidades. Pero con Haroldo podemos conversar de todos esos y tantos otros temas. Yo quiero empezar primeramente por, Haroldo, hacer una pequeña historia en este minuto para que los ciudadanos y las ciudadanas de Iquique conozcan lo que fue el Partido Socialista, del cual tú fuiste miembro de su dirección regional. Y uno de los dos sobrevivientes de esa fatídica prisión en Pisagua. 9 miembros de la dirección regional, 5 compañeros ejecutados, 2 asesinados, 2 sobrevivientes y uno de ellos falleció hace unos años atrás. Yo principalmente, Haroldo, quisiera que tú nos contaras el Partido Socialista de esos años y el Partido Socialista de hoy. Dejo las pantallas y los micrófonos de RTC. Diálogo abierto para ti. Gracias. A ver, bueno, el Partido Socialista nació en 1933. Si uno piensa en el contexto histórico que vivía el país, se advierte que era realmente un momento terrible para el pueblo de Chile, ¿no? Y además el pueblo como que le faltaban respuestas a esa situación. Venía recién Chile saliendo más o menos de la crisis, la gran recesión mundial que se inició el año 29 hasta el 31, que causó pero estragos en la población pobre de Chile. Los niños morían como moscas en las salitreras, enfermedades, qué sé yo, sin atención médica, sin dinero, etc. Y el Partido Socialista viene a cubrir la necesidad de un partido que fuese revolucionario y democrático, ¿no? Y confluyeron en él varias vertientes ideológicas y religiosas incluso. Un partido abierto que se propuso como fin cambiar la sociedad chilena. Eso está en su programa hasta hoy. Bueno, fiel, digamos, a ese designio que se fijó de su inicio del partido, esto terminó con la
con la terrible experiencia de la Unidad Popular, en que el Partido Socialista tuvo, a mi juicio, la posición más clara con respecto a la defensa de lo que el pueblo había conquistado hasta ese momento. Es decir, nosotros sabíamos muy bien que en el primer instante en que se empieza a proponer cambios y a realizar los cambios, se iba a tener una resistencia pero absoluta, no solamente de la clase dominante del país, sino del imperio norteamericano, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. ¿Cómo fue? Sin duda. Bueno, la posición nuestra aquí en Iquique fue la de ganarnos parte de los militares, ¿no? Para lo que era nuestra revolución popular, que no tenía nada que ver con ninguna cosa que no fuera el bienestar del pueblo de Chile, y nada más que eso, ¿no? Pero bueno, estaba la nacionalización del cobre de por medio, estaba la nacionalización de las grandes empresas, una educación gratuita absoluta para todo el pueblo, una reforma tributaria también que fuese profunda, una reforma agraria que le diera al campesinado lo que realmente necesitaba, la tierra para que él la trabaja, un acuerdo profundo también con el pueblo mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. Un freno total a cualquier acto de corrupción. A propósito de los días presentes. Mira, cuando empieza el golpe, al día siguiente del golpe, ¿sabes lo que hizo el gobierno dictatorial? Que no fue gobierno militar, ¿eh? Es una mentira. Ese fue un gobierno cívico. Fue un gobierno cívico. Fue un gobierno que fue absolutamente dirigido por civiles con apoyo militar, que es otro cuento, ¿no? Pero el pensamiento, la ideología y todo, la trajo la derecha nacional, ¿no? Efectivamente. Mira, como te decía, de ese Partido Socialista y esas ideas que tú nos reseñas, ¿sí? y esas líneas programáticas, ¿cómo se ve hoy día el partido? Bueno, como te decía, el partido se había propuesto cambiar la sociedad chilena, de frentón, cambiarla. Y eso tuvo una resistencia enorme. Bueno, y ellos se adelantaron y en el seno de las Fuerzas Armadas triunfó la derecha. ¿Cómo se explica, por ejemplo, un fenómeno como Carlos Prats y otros militares que estuvieron con nosotros, ¿no? Eso no se profundizó y eso fue un error. El error no fue apretar el acelerador hasta el fondo como se nos decía. El error consistió en no habernos fijado más en eso, ¿no? En la defensa armada del gobierno de Salvador Allende. Bueno, nosotros en Iquique estábamos en esa postura que era revolucionaria, por supuesto, y por eso que nos persiguieron más que a ningún otro partido aquí en toda la región. Por eso yo partía señalando prácticamente una dirección exterminada. Completa, claro. La dirección regional. Claro, ahora lo que sobrevivimos, bueno, yo era profesor de la universidad, lo que yo hacía era simplemente defender el gobierno popular desde el punto de vista de la reforma que estaban haciendo, pero todo lo demás que tenían que ver con organizaciones de masa directa, ¿no? El compañero Freddy Taberna, que era el gran agitador político que tuvo la izquierda aquí en... Quiero detenerme en ese punto. Fueron todos asesinados. Disculpa la interrupción. Descollaban como dirigentes en ese periodo del gobierno popular las figuras de Freddy Taberna, dirigente regional, máximo secretario general regional del partido, y Jorge Soria Quiroga, alcalde, gran líder popular también. Exacto, claro. Y creo que mucha gente, sobre todo quienes han llegado más recientemente a nuestra ciudad, no conocen realmente quiénes fueron ellos dos, particularmente de Freddy. A ver, ¿qué recuerdas tú de él? Mira, hablas de Freddy porque a él lo conocí más. Mira, éramos del liceo, para empezar, somos iquiqueños, de partida. Para empezar. Él era un muchacho de familia de pescadores, muy humilde, por supuesto, de origen muy pobre, pero que era muy inteligente. Sin duda. Inteligentísimo. Brillante. Y eso le significó dar una buena prueba, el bachillerato en esa época, ¿no? Y llegar a la universidad con beca. Y llegó al Instituto Pedagógico donde se tituló de geógrafo. Claro. Con la máxima distinción, además. Mira, la gente no conoce bien a Freddy, ¿no? Se lo toma un poco como el muchacho joven con barba, en fin, muy bueno para compartir con todo el mundo, alegre, etcétera. Pero es un ícono para los jóvenes. Claro, pero era profundamente intelectual. Y además, mira, fíjate bien,
un patriota, en todo sentido de la palabra. Mira, por esos años hubo un litigio muy importante sobre la región de Palena sí. y otras zonas limítrofes con Argentina. Con Argentina, claro. sí. Bueno, ahí estuvo este señor Emilio Filippi. Laguna del Desierto. Claro. Bueno, la primera partida de geógrafos que hizo los mapas que se presentaron en La Haya para ganar ese litigio, la hicieron 7 personas, entre ellos Freddy Taberna, el iquiqueño Freddy Taberna. Y ese litigio lo ganamos. Y después, oye, Freddy, un revolucionario que quería lo mejor para su pueblo, lo arrestan, lo torturan, lo condenan a muerte con el cargo de traición a la patria. Mira, los traidores acusándonos de traidores a nosotros, ¿te imaginas? Qué contrasentido. Absolutamente. Absoluto. Y ahora, mira, si las Fuerzas Armadas tanto hablan de la defensa del país y nuestros límites, etcétera, hasta la exageración con los problemas que tenemos con Perú y Bolivia, ¿no? Si hay realmente un ícono de la defensa de nuestros límites, es Freddy Taberna, precisamente. Porque él participó en eso, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Como geógrafo, ¿no? Sí, la historia y hay evidencia. Claro. Nosotros hemos rescatado en la Universidad Arturo Prat algunas publicaciones de Freddy. También en la ONG Crear hemos rescatado. Casi todo se perdió porque entraron a su casa, sacaron libros, los quemaron los libros, etcétera, ¿no? Sí. Pero mira, nosotros no queremos quedarnos con todo lo importante que es Freddy, pero a partir de esta sana necesidad de que la gente común conozca más de esa figura, que como yo repito, de alguna manera representaban 2 formas de actuar del Partido Socialista de entonces, un dirigente regional como Freddy, un alcalde joven como Jorge Soria Quiroga. Pero yo quiero además rescatar esa oportunidad que tuvo un joven inteligente que no tenía oportunidades. Hoy capaz que Freddy no habría podido estudiar. Claro. En el panorama, en el modelo universitario que rige hasta hoy día. Pero él con su inteligencia fue capaz de llegar al Instituto Pedagógico en Santiago, en la Universidad de Chile, y brilló. Ahora, estamos en un momento, y quiero precisamente a partir de ese proceso personal, pero también social, por la universidad que teníamos, hoy en día se discute la reforma de la educación en su capítulo universitario. Y lo último que hemos sabido de ello es que ni los estudiantes ni los rectores están conformes en cómo se ha llegado a ese proceso, que el 21 de mayo se va a informar, se va a anunciar qué hay de eso. A nosotros nos hubiera encantado hoy día de haber conversado con los dirigentes universitarios, precisamente porque dentro de un par de días va a haber una movilización nacional de los estudiantes universitarios. Pero esto también afecta a los académicos, y no solamente a los estudiantes, y también afecta a la universidad como tal. Haroldo, tú fuiste joven dirigente, también joven académico de la naciente Universidad de Chile en Iquique. Yo me pregunto hoy, el sentido regional de la universidad de entonces y el sentido regional de esta universidad que ahora tú encontraste luego de tu exilio largo en Europa. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, pero un poquito volviendo a Freddy, Freddy fue presidente de la escuela más grande de la Universidad de Chile de esa época. Él fue presidente del Pedagógico y se caracterizó por ser un líder realmente aguerrido, firme en sus convicciones. Se conocen varias cosas. Recuerdo una visita de uno de los Kennedy. Socialista, por supuesto. O sea, de uno de los Kennedy de Chile. Sí. Te lo digo porque yo estuve en esa campaña de él cuando él ganó. En realidad yo era el jefe de la campaña de Freddy, ¿te imaginas? En primer lugar por una cosa de partido socialista y también porque éramos muy amigos, ¿no? Desde niños, digamos, ¿no? Mira, eso como que también hay que enfatizarlo, ¿no? Sí, sí. Gran dirigente estudiantil de la mayor dirigente escuela. Universitario. Claro. Mira, si él no se hubiera titulado el 66, de seguro habría llegado a ser presidente de la FESH, porque era muy popular en toda la universidad. En toda la Universidad de Chile de Santiago era conocido Freddy Taberna.
Carismático líder. Yo diría que Freddy es el mártir mayor que tenemos aquí de la izquierda asesinada, ¿no? Sí. En la época del golpe, ¿no? Mira, desde luego, Freddy pudo llegar a la universidad igual, perdona la autorreferencia, pero tengo que decirle igual que yo, porque mi padre también era un obrero, ¿no? Obrero de salitre, ¿no? Y llegamos a la universidad. Bueno, son dos claros ejemplos. Era gratuita y además, son dos claros y además nos dieron ejemplos. beca para que nos vistiéramos, para que comiéramos y para que nos alojáramos en hogares universitarios. ¿Tú sabes lo que hizo la dictadura con el hogar universitario? Educación gratuita, claramente, de calidad y sin lucro, que es lo que reclaman los jóvenes estudiantes. Exactamente. Mira, esos hogares universitarios lo transformaron en oficina, que sí, y se acabó eso. Sí. Inventaron el crédito fiscal, que significa una reducción de tu sueldo, porque tú sales titulado y tienes que pagar eso, ¿no? Un fenómeno único en el mundo, si en ninguna parte ocurre eso. Que en la universidad del Estado se paguen igual que una universidad privada. Impresionante eso, ¿no? Bueno, mira, como te digo, es muy diferente la situación de antes con la de hoy. Hoy día, el mismo Piñero una vez lo dijo, ¿no? La educación es un servicio. Así como la electricidad. Dijo que era un bien de consumo, claro, con todas sus letras. Un servicio, algo que, algo que la atrocidad más grande. Se compre para comerse y punto, para nada más. Bueno, es un individuo muy inculto, ¿no? Entonces no está al tanto en ningún sentido en filosofía ni en qué es la cultura como fenómeno universal. ¿Cómo puede decir eso? Que la educación sea un servicio cuando es un derecho humano. Es un derecho. Bueno, mira, las cosas han cambiado. En Chile se hizo un experimento terrible que fue la neoliberalización del país, ¿no? Es decir, crear un Estado que cuidaba mal o bien, pero está en ese camino de preocuparse del pueblo, ¿no? O un Estado subsidiario. Es decir, aquí se entrega a todos los privados. Los privados, ellos están, tienen el país en sus manos absolutamente. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia, te imaginas, si habláramos de educación, no terminamos nunca, porque, Pero cuidado, que mira, hay muchas cosas. Incluso yo digo una... Y hay cosas muy concretitas que hablar de la pero educación. se siente tan natural esto, como que fuera lo más natural del mundo, que los colegios subvencionados existan siquiera. Sí. Cosa que no ocurre en ninguna parte, como te digo, aquí nomás. No, por supuesto. Hasta crearon una especie como de gremio nacional, los colegios subvencionados. Sí, existe. Mira, los mantiene el Estado y se organizan para luchar hoy día contra el Estado. Es decir, algo increíble. Lo que nosotros queremos es que la plata que se va a privado se vaya al pueblo de Chile, es que solamente haya, inversión estatal en las escuelas del Estado y en las universidades del Estado. Claro. Eso, ¿no? En el fondo eso. Mira, yo te voy a decir, a propósito de lo que tú dijiste, que un acostumbramiento, una alienación de la sociedad chilena frente a un modelo que no existe en ninguna otra parte del mundo y que acá se le da como que fuera universal. Te voy a decir lo siguiente, ya que hemos sido dirigentes de las asociaciones de académicos en algún momento, estaba yo en un encuentro de estos, de asociaciones de académicos de Chile, y llegó una visita, un académico de Argentina. Y lo que más le extrañaba a él era de que las movilizaciones de entonces, antes de las últimas, de los estudiantes, fueran para pedir más crédito. Los estudiantes luchaban, hacían paro para pedir más crédito. El argentino no lo podía creer. Claro. Están todos locos. Lo que tienen que pedir es gratuidad, becas, pero no crédito, porque finalmente recae sobre ellos mismos y sobre sus familias. Ahora mira las vacilaciones que tiene este gobierno, ¿no? Y en general la exconcertación y hoy nueva mayoría con respecto a producir cambios en educación. Mira, eso está permitiendo que la derecha que inventó el sistema y creó la espuria constitución del 80, ¿no? Se esté rearmando y se esté envalentonando, ¿no? Sí, claro. Y ahora esté, no te digo, haciendo gremios de los colegios estos subvencionados, insólitos realmente, ¿no? No, y campañas. Como te digo, eso solamente ocurre aquí en Chile y en ninguna parte del mundo más. Aquí nomás eso. Es decir, lo antinatural es que haya colegios subvencionados. Lo que nosotros queremos es que los colegios sean libertad, por supuesto, democracia absoluta, pero sean del Estado o privados. Privados como eran antes, ¿no? Exacto. Claro. Y los que existían, aparte del Estado, que también eran públicos, ¿no? Pero eran cooperadores del Estado.
Por supuesto. Existían. Mira lo que dije hace poco. Pero no subvencionados. Mira lo que dije en este canal. Siempre hubo algunos colegios subvencionados. Por ejemplo, hay un famoso colegio en Ñuñoa que se llama Santa Marta, que es de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Que siempre nació financiado por el Estado, pero es gratuito. Claro, no, esa es la diferencia. No. Sí, todavía sigue siendo como que fuera municipal, digamos, ¿no? Ya. Pero, como te digo, esa experiencia que también se da en otros países, como colegios subvencionados, no hace de ellos un negocio, como el caso de la gran parte de los colegios subvencionados. Ahora está eso de que, bueno, que se prohíbe el lucro. Mira, yo te digo muy honestamente, eso es muy difícil de controlar. Hay mil formas de burlar la ley, así que a mí no vengan con cuentos. Y la burlan a cada rato. Simplemente hay que ir paso a paso hasta terminar con los colegios subvencionados, eso es lo que hay que hacer. Haroldo, este es un año muy importante en materia de definiciones sobre los gobiernos municipales. Este año hay elecciones municipales. Acá en Iquique se juegan cosas muy relevantes precisamente en materia de educación. Yo asumo una definición política porque veo que un gobierno municipal como el que actualmente rige en Iquique ha permitido avanzar en materia de educación municipal y en materia de los usos de los recursos provenientes del Estado para que financien la educación pública en Iquique. Y yo me temo que cualquier cambio que pudiera ocurrir sería fatal frente a lo que se ha venido avanzando. Es decir, cuando tenemos una mayor inversión en materia de mejorar los establecimientos, cuando tenemos más inversión en materia de aumentar las horas de inglés, aumentar las horas de educación física, etcétera, redundará, no inmediatamente, porque hemos conversado otras veces, estos son procesos largos, pero tienen un sentido democrático de la educación municipal. Y yo creo que ahí no hay que perderse frente a propuestas de gobiernos municipales que fatalmente podrían llegar a torcer lo que en estos años se ha hecho. Bueno, si eso ocurriera, ¿Cómo ves tu visión? Si eso ocurriera, ojalá que sigan mirando la educación desde el punto de vista científico, es decir, hay que saber educar y eso es técnico-pedagógico, ¿no? Hay métodos, etcétera, ¿no? Hay problemas de inversión. Si eso cambiara sería fatal. Ahora yo voy a repetirte como en forma privada y también ya lo he dicho, ¿no? Esta cuestión no tiene nada que ver con militancias políticas, ¿no? Por supuesto. Pero es una definición conceptual de cómo deben ser las cosas. Estoy en este momento asesorando al Departamento de Educación de la municipalidad en una cuestión metodológica que es la escuela efectiva. Mira, lo digo ante el pueblo de Iquique, ¿no? Esto se ofreció también a la alcaldesa Mita Dubó y no se me hizo caso. Bueno, hay que reconocer que Jorge Soria tomó el modelo y lo está aplicando, ¿no? El plazo que esto, digamos, empieza a tener ya resultados positivos es largo. Los cambios en educación no son de un día a otro, ¿no? Y en todo caso tienen que ir acompañados de cambios profundos de la sociedad. Nada va a cambiar realmente, seriamente, si no cambia nuestra sociedad. Por eso, la primera cuestión es que en este país haya más igualdad social, ¿no? Más equidad en cuanto al ingreso, ¿no? Más justicia social. Y eso todavía no lo tenemos. Por eso que también es importante jugarse por una nueva constitución, ¿no? Pero como te digo, estamos haciendo lo que podemos, por lo menos en mejorar el rendimiento escolar y la convivencia escolar en las escuelas. Estamos trabajando en eso en la municipalidad. Ahora, si eso cambiara, sería un error realmente. Sería un error de quienes lleguen a gobernar, porque estamos en un país en que, como digo, la enfermedad de Chile es que a veces los políticos confunden las cosas, ¿no? Hay que barrer con todo lo que hicieron los anteriores y echar a medio mundo y traer gente nueva, qué sé yo, y eso produce un trastoque, pero que realmente es fatal, ¿no? Estimado Haroldo, mira, sí, por cierto, hoy día hemos hablado de política, hemos hablado de historia política también, hemos hablado de educación, hemos hablado de elecciones municipales que se vienen. Y yo quiero decírtelo muy francamente,
que es muy posible que el rechazo a tu propuesta de escuela efectiva en el gobierno de derecha que hubo, asumo que no solamente tiene que haber sido porque tú eras Haroldo Quintero, sujeto político, conocido, sino que también porque tu planteamiento en cuanto a las ideas impulsadas por tu proyecto educativo no calzaban con las ideas predominantes de las cabecitas que gobernaban hace unos años atrás. Y lo que hoy día ha ocurrido, no solamente porque Jorge Soria, alcalde de Iquique, te conozca desde los años 60, sino que porque tus ideas, tu concepto de la educación sí calzaban en el proyecto que él tiene. Por lo tanto, creo que eso hay que reconocerlo también. De los años 50 en realidad. Imagínate, más todavía. Desde adolescentes nos conocemos. Ya, yo nací en los 50. Pero sí, bien, yo creo que estas cosas y esta posibilidad que tenemos de aclarar la historia, el sentido, lo que cada uno de los dirigentes políticos y sociales de Iquique han hecho en este tiempo, hasta ahora, creo que es muy relevante para que la gente esté más informada. Yo creo que es así. Lo concreto es que se están haciendo cosas, ¿no? Se están llevando adelante cambios en educación que son positivos, que ya están dando algunos resultados, y eso se ha ido notando lentamente, porque tenemos también una juventud y una niñez muy desamparada también, pues, ¿no? Sí, claro. Madres que trabajan, en fin, niños abandonados, la droga, suicidio juvenil, etcétera, ¿no? O sea, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Que son efectos de un modelo podrido. Bueno, ahí estamos tratando, estamos tratando. Por ejemplo, en cada colegio se introdujo una dupla psicosocial. Ajá. Y eso yo te diría, no son más de 3 o 4 las municipalidades de todo Chile que lo tienen. Es decir, un psicólogo y además un psicopedagogo. Para ayudar a los niños con problemas, ¿no? Trabajadores sociales para ver qué está pasando con sus familias también, en sus hogares. Mira, los presidentes de los centros de padres se reúnen a veces con la encargada de ellos en la municipalidad. Los otros días tuve una reunión con ellos. Bueno, y eso antes no ocurría, ¿no? Entonces, eso debe hacerse. Mira, se hace en todo país que tenga una buena educación. Así es la cosa. Mira, ahora lo otro, mira, esto de la reforma educacional, bueno, tiene cosas buenas, por supuesto. Esto, por ejemplo, la gratuidad en educación, conseguir la gratuidad en educación universitaria, pero es tan lento, y se hace lentamente. Fíjate, no tanto por un problema de estructura del país mismo, sino por la resistencia que está teniendo de la derecha. Sí, pues claro, estas cosas no son gratuitas. Ahí. Claro, entonces, bueno, ahí es donde hay que... El gobierno debería tomar aquí la palabra y ponerse a la cabeza de esos cambios. Sí. Ir al cambio de la constitución política del país. Cuando se sale con que esto no se puede hacer porque no lo permite la constitución. Mira, seamos claros. Y tienen un organismo para obstaculizar. Claro, pues. Pero mira, fíjate lo siguiente. Mira. Te amenaza con el Tribunal Constitucional, por ejemplo. La constitución que nos rige actualmente es una constitución que es espuria, o sea, vil. En segundo lugar, es totalmente ilegítima porque no nace de la voluntad del pueblo, sino de una dictadura. Es fraudulenta porque el fraude está acreditado absolutamente, con testigos y todo. Fue un fraude. Votante de la Constitución, ¿no? Por supuesto, está acreditado. Por lo tanto, es ilegal. Es decir, estamos siendo regidos por un cuerpo de leyes que inventó un grupito, un puñado de personas. Ahora, entre ese grupito de personas descuella, como sabemos, don Jaime Guzmán. Y ya sabemos lo que él dijo claramente. Dijo, tenemos que hacer una constitución de modo que sea muy, pero muy, muy difícil, digamos, cambiar nada importante en ella. Y eso es lo que está ocurriendo. Sí. Es decir, paso a paso. Sí. Queremos hacer una constitución nueva porque la otra es espuria, pero resulta que estamos tomando en cuenta esa constitución espuria e ilegítima para hacer esta. O sea, las trabas que nos pone eso, que no vale nada moralmente, están impidiendo que se lleve adelante un proceso realmente serio de hacer en Chile una nueva, digamos, Carta Magna, ¿no? Pero, Haroldo, entonces, tú sabes. Pero eso también es insólito. ¿Cómo podemos estamos basando en eso? Pero aún así, fíjate, es posible hacer cambios incluso con esa Constitución. Y este gobierno no lo quiere. Por ejemplo, mira, inmediatamente. El artículo 5 de esta Constitución, que es universal además,
permite una posibilidad de plebiscito, lo permite. Pero dice que el plebiscito va a ser cuando haya desacuerdo entre las fuerzas políticas del país, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Cuando haya grandes diferencias, habría plebiscito. Por eso que no lo van a llamar, porque no hay grandes diferencias. Es decir, aquí se sigue con esto de la política y los acuerdos, eternamente. ¿Hasta cuándo, digo yo? Es una de las conclusiones de la lectura de ese artículo. Pero entonces, lo que se necesita para tener cambios profundos, valiosos, importantes, de que exista realmente una fuerza política, de que sea capaz de poner en entredicho a nivel del Congreso estas leyes que nos rigen aún. Esa fuerza política todavía no se ha formado. No existe, hay que formarla. A lo mejor está en creación, pero bueno, ha habido movimientos por aquí que han sido engañados. El famoso movimiento de los pingüinos, que fue una cosa brillante de los niños, eso. ¿No? Sí. Al final se diluyó, los engañaron, terminó con un jarrazo de agua en la cara de la ministra, que además era una señora más comprometida en universidades privadas. Cosa que fue en el año 2006. Claro, o sea, mira, se sigue y luego el 2011 nos ocurrió lo otro, ya con estudiantes universitarios. Se sigue engañando al pueblo, ¿no? En fin, Haroldo, amigo, hemos llegado al final de nuestro diálogo abierto de hoy. Yo creo que ha estado muy animada la conversación. Yo estaba seguro que así iba a ocurrir. Y creo que cumplimos con la misión de entregar información relevante para que nuestra ciudadanía esté más informada y conocedora de su historia y de su presente. Así que te agradezco. Yo le dejo 2 minutos para despedirte de la audiencia y que releves lo que sea necesario en tu exposición de hoy. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. No siempre se habla con mucha claridad las cosas y yo, que no tengo ningún compromiso con nadie, puedo hablar con toda tranquilidad mi verdad, ¿no? Y que creo que objetiva la puedo probar. No estamos en un país democrático, eso que quede clarísimo. No vivimos en una democracia. Nos rige una ley que es espuria, eso quiere decir vil, falsa desde su nacimiento. Corresponde a simplemente proteger los intereses de los grandes monopolios que tienen en sus manos la economía del país. Para eso es la constitución que tenemos. Hay que hacer una constitución nueva, y solamente eso se hace a través de un proceso que se llama asamblea constituyente, ¿no? Que tiene sus reglas, que son más o menos universales, pero que sí, que representa lo que se llama soberanía popular. Tenemos leyes que no reflejan la soberanía popular, y ese es el sentido de toda ley en democracia. Mira, ese es mi último mensaje y espero que se aquilate lo mejor posible. Estimada teleaudiencia de Diálogo Abierto, la verdad es que creo que hemos estado en una amena conversación importante y profunda. Nuestro agradecimiento a la disposición de Haroldo Quinteros. Y solamente decir que dentro de esta democracia limitada hay gobiernos municipales que pueden hacer cosas y otros que no las hacen. Creo que en Iquique sí, a pesar de todas estas limitaciones, es posible avanzar. Se han hecho cosas, se ha invertido bien los recursos estatales que llegan al municipio. Seguiremos haciéndolo y seguiremos conversando con actores políticos y sociales tan importantes como el que nos ha visitado hoy día. Hasta pronto. Hasta la próxima.